Si yo te preguntara de qué está hecha la fe. ¿De qué está hecha la fe? Eso nos recuerda como alguna vez... No. Ok. ¿De qué está hecha la fe? Como alguna vez se decía, ¿de qué están hechas las nubes? ¿De qué está hecha la fe? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la materia prima de la fe? Y no solamente preguntar de qué está hecha la fe, sino descubrir de qué está hecha tu fe. Si hay algo que ocurrió, como compartíamos en estos días con la clase, es la distorsión de las palabras, y al haber una distorsión, una fornicación, una adulteración de las palabras, hay una fornicación y una adulteración de los conceptos o de las definiciones. De tal manera que a lo mejor yo a algo lo estoy definiendo de tal manera, pero nada que ver. Por ejemplo, yo puedo estar llamando fe a lo que Dios no llama fe. No sé si me sigues. Yo puedo estar llamando fe a algo que Dios no llama fe. Y aquí la única definición válida es la de ¿quién? La de Dios. Y entonces quiero descubrir de qué está hecha la fe o de qué está hecha mi fe, no sea que al final descubra que lo que yo llamo fe no es fe. ¿Me sigues? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Alguien dirá, me lo sé. Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más, lo decimos juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te honramos en este momento y venimos incluso para esa reconversión, para ser reconducidos hacia ti. No sea que nosotros estemos manejando conceptos o como hemos escuchado antes, Señor, sabemos o llegar a saber si estamos contigo o no estamos contigo, si somos de los tuyos o no. O si tenemos la fe que tú has definido como fe y lo que nosotros podemos pensar que tenemos fe, de pronto descubramos que no es fe. Señor, gracias por tu presencia. Y Señor, que seas luz en medio de la oscuridad. Entendimiento, Señor, en medio de nuestras mentes. Porque si de algo tenemos que gloriarnos, es en conocerte y en entenderte. A ti la gloria por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué está hecha la fe? Ahora, si pensáramos en la materia, hablando de la materia o de cualquier elemento material de la materia, sabemos que el elemento ínfimo más pequeño que forma esa materia es ¿el qué? El átomo. Y de ahí pues se habla de la masa que tiene ese átomo o lo que se llama el peso atómico o otros elementos, ¿verdad? Hablando del átomo. Es el elemento más pequeño. Pero también sabemos que diferentes átomos se combinan y forman diferentes moléculas, que es la esencia, ¿verdad? Entonces yo digo H2O y uno dice tocado, que digo agua. No, bueno. ¿Alguien juega los barquitos? Hombre, ríete un poquito. Bien, H2O, agua, ¿verdad? Hasta ahí llegamos, ¿sí o no? No he buscado nada más complejo, ¿verdad? Tampoco es que yo sepa mucho, pero bueno, hasta H2O llego. Y entonces lo que me está diciendo es que la molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de ¿qué? De oxígeno. Cuando hay esos, o sea, si alguien dice esto es agua, pues vamos a ver si es agua. Entonces, si tú dices que es agua, si yo lo pongo en el microscopio, la forma que tenga de averiguar la molécula de eso que me traes aquí, que tú dices que es agua, tiene que ser H2O. ¿Estamos de acuerdo? Si no es H2O, será otra cosa, pero no será agua. O sea, la esencia, digamos, la forma, la estructura molecular de esa materia que yo llamo agua, tiene que ser sí o sí H2O. Igual. En estos días, ¿verdad? Yo quiero seguir en este hilo que estamos hablando últimamente, porque estamos hablando de ir al principio
al principio de todo, pero siempre en el principio encontraremos el principio. Hablamos de descubrir la historia detrás de la historia. Se nos narra una historia como tu historia, pero detrás de tu historia hay un proceso de Dios. Hay la historia de Dios, hay el propósito de Dios. Y cuando nos acercamos a la Biblia podemos conocer la historia de la Biblia, pero hay una historia detrás de la historia. Y si vamos al principio, como leíamos, ¿verdad? En Juan 1:1, en el principio era, o Génesis 1:1, en el principio Dios. Y decíamos, ¿qué estaba en el principio? No estaba algo, estaba alguien. En el principio no encontramos un algo. Si vamos rastreando hasta el principio de los principios para descubrir el principio regulador que puso en marcha ese principio, ese Génesis, siempre encontramos a Dios. Si vamos a lo más básico, vamos quitando capa a capa como una cebolla. Y quito esto. Al final la esencia primaria. En el principio de los principios no encuentro algo, encuentro a alguien. Y ese alguien es el Verbo. Es Cristo. Incluso la semana pasada hablábamos y decíamos, ¿es Cristo el diezmo de Dios? Y decíamos, sí. Porque tenemos que entender el principio, porque cuando decimos diezmo, tú y yo echamos cuentas. Pensamos que el diezmo fue dado para echar cuentas. Pero alguien que su vida está en Dios, no es una persona que no echa cuentas. Es simplemente el diezmo es una expresión. Por eso veíamos en el principio, cuando apareció la primera vez, el diezmo es con Melquisedec. Y Cristo es según el orden de Melquisedec. Él es el sacerdocio perfecto, como también fue la ofrenda perfecta. Y diezmo lo que implica es adoración. Era el vehículo de adoración, de reconocer que todo es tuyo. Que incluso Abraham, cuando el rey de Sodoma le reclamaba, no me voy a quedar ni con un cordón, para que no se diga que tú me has enriquecido, porque yo no vivo dependiendo de ti, yo no vivo echando cuentas, yo dependo de la bendición de Dios y le adoro. El diezmo no es echar cuentas, pero un creyente que vive echando cuentas, qué tiempo, hoy mira, el pastor ha predicado muy largo, hoy otro día era el culto. Cuando vivimos echando cuentas, cuando vivimos, aleluya, midiendo continuamente aquello que vamos a entregar a Dios, significa que no le hemos entregado lo que tenía que haber sido entregado, que es nuestra vida. Porque alguien que ha entregado su vida al Señor no vive echando cuentas. Eso no es más que no es una cuenta, es una expresión de que todo es suyo. Mi vida es suya, mi tiempo es suyo, mi dinero que no es mío es suyo, es que nada es mío. Simplemente administro la gracia de Dios en mi vida, pero no vivo echando cuentas. Alguien que, insisto, que vive echando cuentas es que no ha conocido, no ha sido por Dios engendrado. Aleluya. ¿Alguien me sigue? ¿Es Cristo el diezmo? Por supuesto, porque Cristo mismo como sacerdote, Él fue la perfecta ofrenda de adoración al Padre, de entrega completa. Ahí estaba sin echar cuenta. Dios, ¿con esto te vale? No, todo es tuyo. Hasta el último. Consumado fue. Aleluya. ¿Es Cristo? Sí, claro que es. Por eso, mira, si analizáramos cualquier cosa en la Biblia, ¿sabes lo que vas a encontrar siempre? Es a Cristo. Quita capa de cebolla a capa de cebolla y al final, no importa que empieces a rastrear, no importa que empieces a indagar, no importa que empieces a estudiar e investigar, siempre al final lo que vas a encontrar no es algo, es alguien y es Cristo. ¿Me sigues? Ahora, si yo encuentro la materia, siempre voy a encontrar, como digo, el átomo. Por eso quisiera descubrir que Dios ponga en microscopio espiritual nuestra vida y analice nuestra fe y que nos diga si nuestra fe se puede homologar a aquello que Dios ha definido como fe. ¿Para qué la fe? Fe, ¿para qué? Hombre, es un don de Dios. ¿Para qué? Hombre, pues la fe es para recibir lo que no vemos. Es la muletilla, el instrumento, aquello como que Dios ha dado algo para que alcancemos lo que no vemos, pero que yo lo quiero. Y pareciera que la fe ha sido usada, porque tristemente, ¿cuánto no se habrá hablado de la fe? Y ha sido utilizada, abusada, manoseada
como compartíamos en estos días hablando de estudiantes, dice, hablando de la palabra, dice que usa bien la palabra de verdad. Eso no es usar esto. Cuando está hablando de usar bien la palabra de Dios, nunca vas a encontrar a algo, siempre vas a encontrar a alguien. Y tú no estás usando la palabra esto, lo que uno que está usando y manoseando es a Cristo mismo. Le estoy metiendo mano y lo estoy manoseando, y cuidado, es decir, tú vas a dar cuenta de cómo has usado, manoseado y utilizado la palabra, el verbo eterno. Y Dios dice, wow, qué responsabilidad, porque voy a dar cuenta de cómo usé la palabra de verdad. Y la palabra no es algo, es alguien que es usado y presentado a este mundo. Aleluya. Qué tremenda responsabilidad, pero al mismo tiempo qué tremendo privilegio. Gloria a Dios. Oh sí, la fe es aquello que nos hace esperar justamente lo que yo espero que Dios haga. Y entonces la fe es el instrumento a través del cual voy a alcanzar mis quereres, mis anhelos, porque Dios tiene que bendecirme y yo tengo muchas ganas de que Dios haga esto, ¿verdad? Y me dé aquello, y esa casa, y ese coche, y ese novio rubio, alto y rico. Y ojos azules también, de paso. Bueno, algunos van a tener que esperar que mi nieto crezca entonces. Lo que no sé si va a ser rico, pero rico lo va a ser en Cristo. Y a veces pensamos que la fe se ha excitado, eso que se llama fe, pero se ha excitado la mundanalidad, la carnalidad, la concupiscencia del corazón. Eso es lo que se ha alimentado a través de la religión, para que realmente le he llamado fe, pero simplemente es para alcanzar no lo que Dios ha establecido como su voluntad y propósito, sino mis anhelos. Y la fe es aquello que me va a ayudar a alcanzar lo que yo quiero que Dios haga. Eso no es fe. Eso no es fe. La palabra aquí es pues la fe, la certeza. La certeza. 2 veces aparece aquí en Hebreos, el autor de Hebreos, que yo creo que era Pablo, por eso cuando estudiamos las epístolas paulinas, yo lo colé ahí, digamos, y también Hebreos. Ok. Pablo utiliza 2 veces, bueno, Pablo no, digamos en nuestra traducción, en la Reina Valera del 60, 2 veces aparece la palabra certeza en el libro de Hebreos. Una es esta y la otra la encontramos en Hebreos 6:11. Dice así Hebreos 6:11: pero deseamos que cada uno de vosotros, paréntesis de agua, H2O, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Para plena certeza de la esperanza. Los que han hecho algún curso, has estudiado con nosotros hermenéutica, pues tú ves la importancia y vemos la importancia a veces de entender cómo se usan las palabras, cuál es su traducción o incluso cuál es su campo semántico, cuál es el uso de la palabra, porque yo quiero comprender cuando el autor usó esta palabra, qué es lo que quería decir. Pero lo curioso, que aunque aquí es la misma palabra en castellano, son diferentes palabras en griego. Está muy bien esta palabra, ¿verdad? Que está hablando de la certeza, para plena certeza de la esperanza. Pero aquí apunta a la esperanza del cumplimiento de la promesa. Y aquí la palabra griega es la palabra pleroforia, que viene de plero, que es pleno, y también viene de feró, es la forma verbal que es llevar. Entonces es llevar algo que es pleno. No permitir que eso sea erosionado, no permitir que haya una merma, sino que voy llevando la misma integridad, la misma plenitud de aquello que en un comienzo había. ¿Me sigues o no? A veces uno intenta llevar cosas con el tiempo, la distancia, tal vez ha habido un deterioro, una erosión de eso, pero aquí está hablando de una esperanza, de una certeza que no tiene erosión. Ahora, aunque es muy interesante esta palabra, pero no es la misma palabra en griego,
Insisto, aunque las dos han sido traducidas como certeza, no son las mismas, no es la misma palabra en griego, por lo cual yo quiero ir a la palabra empleada por el autor, pero no es esta. Y la palabra empleada por el autor aquí en Hebreos 11:1 para hablar de certeza es la palabra hipóstasis. Hipóstasis. ¿Qué es hipóstasis? Bueno, si yo rastreo, ahora no uso una concordancia en español porque me di cuenta que a veces la traducción varía, pero voy a utilizar una concordancia en griego. Y encuentro que esta palabra ha sido utilizada 2 veces más en el libro de Hebreos. Y quiero entender, oye, ¿qué implica? ¿Qué entraña la palabra certeza? Ahora, la palabra hipóstasis, literalmente la palabra en sí misma significa estar de pie debajo. Pues sí. Estar de pie debajo, estar firme debajo. ¿Qué significa eso? Pues lo que significa es que voy a permanecer firme y en pie debajo de lo que esté. Ah, no, yo sí, Señor, en tu nombre. Ay, Pedro, me vas a negar 3 veces. Porque lo que tienes, no tienes lo que hay que tener para estar debajo de lo que se te viene encima. No sé si me entiendes. No estás preparado, piensas que eres muy fuerte, pero tienes pecho de lata, pero te vas a arrugar como una lata también. No. O sea, para estar firme, y aquí hipóstasis, lo que está hablando es la esencia. ¿Qué esencia se necesita? ¿Qué tipo de material se necesita para aguantar lo que tenga que aguantar y se me ponga encima? ¿Me sigues? Algunos dicen, y le falló la fe. Estuvo muy alegremente, pero se arrugó como una pasa. ¿Qué falló la fe? La fe nunca falla. Falló otra cosa, pero lo que falló no era fe. Es lo que vamos a descubrir. Porque lo que viene de Dios me hace que yo esté firme, no importa lo que venga. Hablamos mucho de estos tiempos y de lo que está por delante, pero Dios te está diciendo de antemano a la iglesia, tienes lo que tienes que tener, hay en ti lo que hay que tener para estar firme, no importa lo que venga, porque amados, Dios nunca falla y lo que Él da tampoco. Es que a mí me diste una fe un poco chueca. No, es que lo que tenía no era fe, aunque tú lo llamabas fe, pero nunca fue fe. Es estar de pie firme debajo de ¿qué? De todo, de cualquier cosa. Entonces aquí lo que está apuntando es hacia la cualidad, la esencia del material con el cual debe estar construido lo que tiene que estar construido para aguantar, no importa lo que tenga que aguantar. Es como un material que a veces se le da un temple para que pueda soportar cierto tipo de presión, que si no tuviera ese temple, si no cambia molecularmente. Yo me acuerdo, yo he trabajado, lo he hecho una vez. Mi primer trabajo en Peugeot, yo estaba como electricista, pero era una nave aquí en Peugeot, en Villaverde, de tratamientos térmicos. Y en esa nave había un laboratorio. Y había continuamente muchos tipos había desde piezas muy pequeñas que se le daba un temple, hasta grandes cigüeñales que pasaban por hornos muy grandes para después darle un temple, en un baño de aceite o de agua. Pero el laboratorio tenía que ver que la materia, la molécula, aquí se encuentra lo que se tiene que encontrar para que soporte lo que tiene que soportar. Y si no daba el control de calidad, dice, no tiene. Pero tiene apariencia, no lo tiene. Pero es igual que la que está al lado, pero no tiene, chico. Lo analizo el laboratorio en microscopio y su, digamos, dimensión molecular no tiene lo que tiene que tener. Es esencia. Ahora, la palabra, he dicho que esta palabra hipóstasis aparece 2 veces más en Hebreos. Hebreos 3:14. Hebreos 3:14, interesante. Dice, porque somos hechura suya, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos ¿qué? Firme hasta el fin nuestra ¿qué? ¿Y qué piensas que aquí la palabra que ha sido traducida como confianza, cuál palabra griega es? Hipóstasis. Certeza. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra certeza, confianza que tenemos desde el principio.
Lo que Dios da desde el principio, la esencia, la materia, esa fe, hermanos, no falla. Le falló la fe, mentira. Se ha hallado antes bien todo hombre mentiroso, pero Dios no miente y Dios no da a nadie nada que vaya a fallar. Porque la fe es un don de Dios. No tenía fe, tenía otra cosa. Sería fe con un adjetivo diferente, fe evangélica o fe de no sé qué, de ganas de conseguir su propio yo, sus propios placeres, una fe alimentada conforme a su concupiscencia, pero luego fe, según la definición de Dios, no era. Con tal que retengamos firme, esa fe me hace estar de pie, no importa lo que soporte. Te digo algo, si tenemos la fe que debemos tener, no tenemos que temer nada porque soportaremos lo que venga. ¿Alguien me escucha? Si algo falla, desde luego la fórmula no falló Dios y no fue lo que Él dio. Sigamos. Pero la primera vez que aparece una vez más en Hebreos, y la primera vez que aparece justamente es en el capítulo 1, la palabra hipóstasis. Y aquí está la clave. Por eso a veces tenemos que ir al principio de los principios, al génesis de algo, porque ahí pareciera que está apareciendo o emanando el principio regulador de ese principio. Y en en Hebreos capítulo 1, aunque es el versículo 3, quisiera leer del versículo 1 porque está apuntando hacia Cristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿y qué? Y la imagen misma ¿de qué? De su sustancia. ¿Sabes cuál es la palabra traducida aquí como sustancia? Hipóstasis. O sea, Cristo es la hipóstasis, es la manifestación de la fe de Dios. No sé si me entiendes. Es lo mismo. Estamos hablando de una esencia. Estamos hablando de una naturaleza. Esta palabra hipóstasis fue la que se empleó en el griego cuando hubo el concilio de Nicea y se estableció el credo niceno, hablando de Dios siendo, mira, es un solo Dios. Vemos tres personas, pero las tres personas con una misma hipóstasis, una misma sustancia, una misma esencia, porque no hay diferencia. ¿Me sigues? No hay diferencia. Entonces Cristo, ¿verdad? Vino, por eso dice Juan, y presenta a Cristo como el que revela al Padre. Él es la hipóstasis. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, Él lo ha dado a conocer. Él se revela y al revelarse está diciendo, yo soy la hipóstasis, yo soy la esencia porque soy uno con el Padre. Pero mira, todavía no entiendes, Felipe, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo una misma esencia somos, aleluya. No hay diferencia. No hay diferencia. Entonces aquí está la palabra. La imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, entonces se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a su nombre. La hipóstasis es la esencia. ¿Sabes una cosa? ¿Qué significa eso? Dios no te dio algo. Por eso decíamos, cuando vamos al origen, nunca vamos a encontrar un algo, siempre encontramos a un alguien, y es Cristo. Dios no te dio un algo, te dio a sí mismo. La fe es la esencia de Dios mismo en mí. No es algo que ¿qué tal? ¿Qué quieres? Mira, toma una fe, cómprate un euro de fe y a ver qué consigues con eso. ¿Es eso mi esencia? No. El euro es mío. Está la vida como para descuidar un euro. Dios no me dio algo, se metió la mano en el bolsillo. Bueno, ¿qué le damos a estos cristianitos? Toma fe.
Es la sustancia misma. Dios se puso a sí mismo. Y cuando tú ves a Cristo es la misma esencia con el Padre. Y cuando tú ves la fe de alguien es la misma esencia de Dios en él. Y esa esencia, por eso esa esencia prevalecerá por todo. Porque cielo y tierra pasará, el mundo claudicará, el mundo será vencido, pero Dios permanecerá para siempre. Y el que tiene la esencia de Dios permanecerá. Aleluya, porque no es algo que Dios te ha dado Él mismo. Es un detalle, es una porción de Él mismo. Esta mañana yo perdí un vaso de agua y como luego hacía así, dijo, si tiene agua. Yo tuve, oye, ¿qué pasa? Me tenéis aquí, qué desobedientes sois. Porque yo quería hacer esto. Anteriormente, no creo que ahora, pero antes, hace años, todavía encontrabas gente que nunca había ido al mar. Y tenían una ilusión tremenda tal vez por llegar al mar. Aleluya. Y bueno, y estaban ahí. Yo creo que uno se sorprende, ¿verdad? Y ante esa majestad de tanto H2O. Porque dice, bueno, es agua salada, sí, pero la molécula en sí, aunque se le añadan ciertos elementos, es como a veces cuando hay otras aguas que son de otro tipo, tienen otros elementos que hay que purificar, pero al final es H2O. Salobre, con cierta óxido de sol, pero la molécula, la sustancia, la esencia es la misma, la que encuentras ahí que la que encuentras en un río por las montañas. Es agua. ¿Y qué es lo que Dios te dio? Agua. Entonces Dios dice y cuando dice aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Otra vez Fernando, el rubio de ojos azules. No. Aquel que tiene a Dios, lo que espera es encontrarse con el océano de Dios. ¿Habrá algo más grande que Dios? Lo que Dios me dio, este vaso de agua, y de vez en cuando, que es la misma, pero es lo mismo, la misma esencia, la misma dimensión, no hay diferencia entre agua y agua. Vale, es una porción, pero es agua. No sé si me entiendes. En la misma sustancia es agua. Y de vez en cuando, ¿qué hago? Oh, Dios, aleluya, aleluya. Me refresco. La fe es lo que digo, aleluya. Un día me voy a meter en ese océano. Un día me voy a alcanzar la plenitud. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? El algo no te habla de, uy, ya lo he alcanzado. Mira, tranquilo, tontorrón, que no te enteras. Que juntamente con Él nos dio todas las cosas. Que la esencia es lo importante, no las cosas que gravitan alrededor, porque juntamente con Él nos dio todo. Y el que ama al reino y a Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Yo no alcanzo algo, yo un día voy a alcanzar a alguien. Ese alguien que dejó es una porción, pero agua. Y estoy caminando y un día voy a llegar al océano de Dios, a la plenitud de Dios, y será una eternidad bañándome en su gloria, en su gracia. Es tan grande, ¿a qué me compararéis? Y a veces uno está pensando, no, la fe es la confianza que depositó en mí su esencia, un testimonio vivo de su esencia en mí, aquí está. Y esto es eterno, y esto hace que yo esté de pie, no importa lo que venga, porque la esencia, yo sí flaqueo, pero lo que Él depositó en mí, que es Dios mismo, permanecerá para siempre. Y este vehículo es el que me está llevando, me está conduciendo hacia el agua de la plenitud de Dios. ¿Alguien se emociona con esto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Porque no hablamos de algo, sino de alguien. ¿Y quién es esa convicción? La propia palabra, el verbo eterno que se hace carne en mí, aleluya, y me trae palabras, como hace unos domingos hablábamos del nombre. Dios nos definió, Dios nos dio propósito, Dios habló sobre nosotros, y yo vivo convencido, y tengo por lo tanto una convicción que hay una palabra a través de la cual fui atrapado desde antes de la fundación del mundo, y yo vivo con esa convicción, porque el verbo se ha hecho carne en mí.
La pregunta es, ¿de qué está hecha la fe? ¿De qué está hecha tu fe? Porque la fe es Dios mismo. La esencia misma de Dios y la imagen misma de su sustancia. Tú pones el laboratorio, permíteme que lo exprese de esta manera, para ver, digamos, la composición molecular espiritualmente hablando de Dios, y se tiene que encontrar eso, se tiene que encontrar aquí. Si no encuentras eso aquí, llámale lo que quieras, pero no es fe. No es fe. Y esa composición, insisto, espiritualmente, molecularmente hablando, como si lo pudiéramos componer de alguna manera, es eterno y es todopoderosa. Y por eso puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortaleceos en el Señor, aleluya, y en el poder de su fuerza. Sustancia. Aquí sustancia en el capítulo 1, versículo 3, está hablando del significado de la verdadera naturaleza de aquello a lo que se hace referencia, en contraste con todo lo demás. Porque aquí, bueno, Dios ha hablado de muchas maneras por esto y por aquello, pero hoy ahora os ha dejado la sustancia, la fe de Él mismo en ti. Por eso todos me conocerán, pero ya no a través de la voz de alguien, sino que me voy a encarnar en sus corazones. Voy a hacer de sus vidas templo de mi espíritu. Voy a depositar mi misma sustancia en ellos. Y Hebreos 11:1, cuando está hablando de la sustancia, hablando de esta certeza, porque es la misma palabra, hipóstasis. Aleluya. Insisto, como en el credo niceno, diciendo Dios es uno. Vemos tres personas, pero una misma naturaleza, una misma esencia. Es la misma hipóstasis. Entonces en Hebreos 11:1 lo que está hablando es en el sentido de una conciencia tal de la realidad de algo que aquí adquiere esta palabra, la leí, sustantividad. O sea, ese algo es tan claramente que eso entonces se hace carne. La sustancia se hace sustancia en mí. La palabra aquí empleada es sustantividad. Se encarna, no sé si me entiendes. Y entonces es Dios mismo depositando no algo, sino depositándose Él mismo. El alguien es encontrado en nosotros. Si tiro de cualquier hilo en la palabra, voy a encontrar que al final siempre me encontraré a Cristo. Y si tiro del alma de mi alma, si tiro del hilo de mi alma, tengo que encontrar a Cristo. Por eso dice Santiago, chico, ¿yo qué quieres que te diga? Si la fe que hay en ti no es un concepto, realmente es la esencia, la sustancia de Dios, eso se manifiesta y eso se abre camino. Que eso es lo que quisiera hablarte ahora. Hipóstasis, la esencia, la sustancia de Dios mismo. Es interesante porque aquí hay otras palabras en griego como elpis que habla de esperanza, pero aquí no se está hablando de esto. Es una sustancia, es algo que se concreta, insisto, es algo que se analiza y es la misma, digamos, dimensión. No hay diferencia. Bueno, más o menos, mira, déjate de relativismos. En Dios o se es o no se es. O se es en Dios y somos en Dios o no. Todo lo demás a veces se desvanece en nuestros propios conceptos. Y hermanos, insisto, solamente el que tiene la esencia de Dios aguantará lo que tenga que venir. Porque no serás tú, sino la esencia de Dios en ti. Eso es fe. No te he dado algo, me he dado yo mismo a ti. Y el Eterno, por eso el Eterno prevalecerá y permanecerá en cada uno de aquellos que le tienen. Y eso es fe. ¿De qué está hecha tu fe? Ahora, la fe es, a veces, como decíamos al principio, a veces lo hemos visto solamente como un elemento pasivo. Un elemento que me hace un poquito entrar en cierta condescendencia y en cierto relajamiento y que sea Dios quien lo haga. Simplemente yo me quedo, tengo fe, pero estoy aquí esperando. Si lo que se encuentra en mí es Cristo mismo, desde el principio hasta que sea consumada la obra, ¿sabes una cosa? Cristo está en acción y está en movimiento. No hay tal cosa como algo pasivo. Si yo tengo su genética, si yo tengo su ADN, si yo tengo la misma dimensión
molecularmente hablando, en mi espíritu, en mi interior, eso se abre camino. O sea, la fe no es para esperar, la fe es para esforzarse. La fe es para esforzarse. Hebreos 11. ¿Qué es lo que encuentras después en Hebreos 11, después del primer versículo? Por la fe, dice que hicieron, obedecieron, soportaron, conquistaron. Vamos a leerlo, a unos versículos, en Hebreos 11. Hebreos 11. Versículo 34. Podemos en adelante, a ver. Sí, 33. Que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Escuchamos a Ana compartir eso. Amados, no es tu esfuerzo, no son tus cosas que quieras buscar ahora, que a veces queremos buscar en el gran libro de la guerra espiritual. Deja de buscar eso y que se encuentre en ti a Cristo. Porque venga lo que venga, a ver, que se levante lo que se levante, que taparemos bocas, levantaremos bandera de victoria, porque el Cristo es encontrado en mí. Cuando no tengo lo que tengo que tener, a veces busco otros complementos religiosos que al final no son fe. Si no tengo la armadura, si no tengo el escudo de la fe, hermanos, si no tengo a Cristo mismo, porque no es algo lo que yo levanto como bandera, es Cristo mismo. Es Cristo mismo, y en Él, hermanos, tendremos victoria. Que venga el enemigo como león rugiente, que venga lo que venga, aleluya. Yo estoy fuerte y me mantendré firme, aleluya. Y no claudicaré, porque no son mis fuerzas, ni es mi capacidad, ni es mi valor, ni es mi talento, ni es mi experiencia. Es Cristo en mí, y Él, el eterno, sobrepasará todo eso. Aleluya. Porque el enemigo vendrá, y cuando vea que en mí lo que encuentra, ¿qué tienes tu fe? Vamos a ver si es fe o no es fe, según la definición del eterno. Y si lo que encuentra no es fe, según Él, vamos a ser vapuleados. Pero el enemigo sabe reconocer quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solamente, amados, y no solamente venceremos, sino que el enemigo tendrá que doblegarse al reconocer quién está en nosotros. La misma sustancia del eterno, la misma esencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Apagaron fuegos impetuosos, 34, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, dice, el mundo no era digno, porque era Dios mismo en ellos. La dignidad no es mía, es lo que Él ha depositado en mí. Wow, algunos murieron. Pero hermanos, no tememos al que puede tocar el cuerpo, mas mi espíritu alcanzará la gloria del Señor. Aleluya. Por la fe se esforzaron. La fe no es pasiva, la fe es activa, aleluya, porque el mismo Cristo que está en mí sigue adelante hasta la consumación, aleluya, de los tiempos y de la gloria del propósito del Padre. Por eso Josué capítulo 1 versículo 6, 7 es como una voz, aleluya. Yo estoy ahí, pero ¿qué? Esfuérzate y sé valiente. Yo deposito en ti, pero tú esfuérzate y sé valiente. Un hijo de Dios que tiene la fe, tiene algo aquí, aleluya, no vive a
amedrentado, ni temeroso, ni inseguro en medio de estos tiempos. Eso no significa que no soy de carne, hueso y pescuezo y algunas cosas me afectan, por supuesto, pero al final viene a brillar la fe, viene a brillar aquel que me dice: yo estoy contigo, no eres tú el que va a prevalecer, soy yo que está en ti. Yo digo: sí, Señor, porque si tú no lo haces, aleluya, ¿quién lo va a hacer? Soy yo que está en ti. Y me apoyo ahí. Pero dice Josué, le dice: esfuérzate, versículo 6-7, capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente ¿qué? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés, o para cuidar de hacer y de cumplir todo mi propósito en ti. Tú esfuérzate y sé valiente, que he depositado en ti mi propia esencia. Aleluya. ¿Tú sabes cuál es el ADN? Perdón, ¿tú sabes cuál es la identidad más clara que uno no tiene? Es su ADN. No, este es mi hijo. No, no es mi hijo. Que sí, que yo soy tu padre. Tú eres mi padre. No, que tú no eres mi hijo. Bueno, hagamos una prueba de qué. ¿Y eso es qué? Irrefutable. Aquí no decimos qué es lo que yo creo o no creo, lo que me dicen los demás. No, tienes que ser tu hijo porque tiene los mismos ojos. Yo creo que sí, sí, sí. Además, incluso los andares es igual que él. Aquí no se trata de andar igual, de hablar igual o tener los mismos ojos. Se trata de tener el mismo ADN, la misma sustancia, la misma esencia. Cuando eso se rastrea y se ve, el enemigo se pone de rodillas. El enemigo se pone de rodillas ante la esencia de Dios. Otra parte es de ella: ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, y lo que emprendes no será conforme a tu propia concupiscencia, sino conforme a mi voluntad. Cierra tus ojos ahí donde estás. Marta, pasa. ¿Cuál es la esencia? ¿De qué está hecha la fe? Y la pregunta es: ¿de qué está hecha tu fe? Si hay claramente un testimonio interior que tú sabes que la fe que en ti hay es una porción, como ese agua. Dios en ese vaso de barro ha depositado su misma sustancia, su misma esencia, y eso es el depósito de la fe. No has recibido algo sino a alguien. Si tienes claramente ese testimonio, tranquilo, tranquilo, sigamos esforzándonos y siendo valientes, que prevaleceremos en el nombre del Señor. Porque lo eterno, mira, puede que maten el cuerpo, pero no pueden matar lo eterno. No pueden ni vencer, ni aniquilar, ni robar aquello que Él mismo te dio. ¿Quién puede matar al eterno? ¿Quién puede destruir aquella palabra, esa convicción que en ti ha sido sembrada por el mismo eterno? Pero ¿qué o de qué está hecha tu fe? Si es una fe solamente en función de tu esfuerzo religioso, en función a veces de conceptos equivocados, si es una fe sobrealimentada únicamente por tus ambiciones, por tus concupiscencias, aunque lo llames fe, no es más que egoísmo. No es más que un poquito más de la proyección de ti mismo y de la esencia de ti mismo, utilizando a veces o queriendo utilizar a Dios. Pero si en ti hay un testimonio ahí con tus ojos cerrados, como si Dios pusiera ese microscopio y dijéramos: vamos a analizar la esencia de qué está hecha tu fe. Y si tienes ese testimonio, que es Dios mismo el que nos engendró, que Él depositó, dale gracias. Dale gracias y sigue esforzándote y sigue avanzando con convicción hacia los propósitos y palabra de Dios en tu vida. Pero si en esta mañana te das cuenta que esa fe no es eso, es una mañana tal vez para decir: Dios, nace en mí
engéndrame en ti. Que tu misma huella, que tu misma esencia sea depositada en mí. Y perdóname si he vivido confundido, queriendo hacer las cosas a mi manera. No sé. Señor, tú sabes hablar al corazón mejor que ninguno. Habla ahora. Que seas tú, Señor, al acercarnos al espejo, que al acercarnos al espejo te veamos a ti, porque hemos recibido tu misma esencia. Señor, pero si nos vemos a nosotros, si vemos nuestra concupiscencia, si vemos únicamente nuestras voluntades y quereres, que por tu Espíritu, Señor, doblega, haya arrepentimiento, Señor, vayamos a nacer de nuevo en ti. Deposita, Señor, aleluya, por tu Espíritu en aquellos que se abren, Señor. Habla, toca, ministra esta mañana.